Somos es una palabra palíndroma, es decir, la lees igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Es decir, que es una palabra espejo, también la podría llamar así. Somos es una muestra de lo que somos. Somos lo mismo pero diferente. Y eso puede sonar como a lo que dijo una reina hace años en un concurso de belleza. Pero si nos ponemos a ver un poquito más en serio, digamos en serio, con más base científica, con más sustento, todos somos iguales, es decir, todos pertenecemos a la raza humana. Tenemos características similares, físicamente hablando. Generalmente tenemos dos ojos, nariz, boca, orejas, manos, pies. Bueno, hay algunos que no la tienen, pero pues en teoría la podrían tener. O al menos tienen la estructura base. El asunto es que todos somos diferentes, todos somos únicos. Y ese ser únicos nos hace auténticos. Sí y solo sí conectamos con nuestra esencia. En matemáticas el sí y solo sí es un condicionante. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque la autenticidad solo se logra cuando reconozco quién soy, cuando lo veo desde el corazón, cuando me veo desde el corazón. Y quizá el otro tiene un corazón, pero es diferente al mío. Por las experiencias, por la interpretación, por las creencias, por donde crecimos, por el idioma que hablamos. Y reconocerme diferente ha sido complicado. Entonces, hace poco en un ejercicio que hacía, me decían, la persona que me estaba acompañando en ese proceso me decía, Juli, no eres tan diferente. Mira, no eres tan diferente a tu familia, a las personas con las que creciste, ¿cierto? Sin embargo, empezamos a ver que existen un montón de facetas de nosotros que se han creado o han aparecido o de alguna manera los voy a llamar hoy disfraces, nos hemos puesto para que el otro nos vea, quizá más parecido a él, quizá con el ánimo de encajar, de pertenecer. Pues cuando digo encajar me refiero a pertenecer. Pues si no pertenecemos los humanos podríamos morir. Es un asunto de vivir en manada. Si vos no sos parte de la manada, seguramente te va a devorar un depredador. El asunto es que conectar con esa esencia requiere un proceso consciente, requiere que te des cuenta que vas a conectar con la esencia. Y a veces el proceso es muy difícil. Al menos para mí ha sido complejo por una razón, y es todos los disfraces y las máscaras que he usado para poder ser parte de la manada y que no me saquen de ahí. ¿Y de dónde salen esos disfraces que se vuelven inconscientes además? De todas las creencias profundas que empiezas a considerar como verdades. Entonces, empezar a ser conscientes de la esencia también requiere ser conscientes de esa identidad que he creado y por qué la he creado y con base en qué, o qué me parece más útil o qué no me parece más útil.
Justo lo hablaba esta semana con alguien y era qué difícil a veces es estar en mi propia cabeza. Qué difícil escuchar a Úrsula, que es el nombre que le puse a mi ego, que podríamos considerar el ego a esa vocecita que nos habla en la cabeza, que a veces no es una, sino muchas. Quizá uno la puede focalizar y poner solo una dentro de las muchas cosas que he aprendido. Ponerle el nombre al ego me sirvió para hablar con él, ¿cierto? O sea, como para conversar con esa vocecita, porque de pronto en un momento de la vida yo pensé que solo la vocecita me podía hablar, pero yo no le podía responder. Y esa vocecita había sido muy molesta, aunque obviamente sirvió para algunas cosas, seguramente, y nos protegió de lo que consideraba peligro, pues ya después se vuelve contraproducente y eh, se vuelve en contra de nosotros. Pero ni siquiera es porque no quiere protegernos, es precisamente porque considera que todo es un ataque. Entonces a veces estar con Úrsula en la cabeza es repetir esos eh, programas inconscientes que venimos repitiendo por años. Yo tengo 33 años, es decir, que hay programas que pueden venir corriéndose desde los hace 33 años, o hace 30, o hace 27. Y hacer que esos programas no corran inconscientemente, sino hacerlos conscientes, es un proceso. Ahora, y esto me di cuenta, y cuando me di cuenta fue como que, de verdad, hacer los procesos difíciles ha sido también un disfraz. Porque quizá hay muchas cosas que se me dan muy fácil, que son muy sencillas para mí, pero que para otras personas no. Y que fuera de esa manera me hacía ser diferente. Y entonces como era diferente, podía correr el riesgo, y eso es una creencia que corre Úrsula automática, y es te van a sacarte la manada y te va a devorar un depredador, ¿cierto? Que tenemos la neocorteza, la que piensa, usa el lenguaje y todo eso, pero abajo de eso tenemos otros dos cerebros, el límbico que es el emocional y el reptil que es el primitivo, y desde ahí se disparan muchas de las acciones que tomamos día a día. Entonces, darme cuenta de eso fue muy fuerte porque yo decía, ¿cuánto me hubiera ahorrado si hubiera sido yo? O sea, cuánto preocupación, cuánta dificultad, cuántas lloradas cuando era chiquita, porque simplemente decidí que era mejor pertenecer a la manada para que no me devorara un depredador, a hacer las cosas sencillas porque a mí se me dan sencillas. Hoy es el día de Halloween, hoy es el día de los disfraces, y quiero dejar esta reflexión. ¿Cuántos disfraces te has puesto todos los días de tu vida y ni siquiera te has dado cuenta? ¿Cuántas máscaras has utilizado sin siquiera saber que las usas? ¿Cuánto cuesta ser auténtico? O si al igual que somos, es simplemente un espejo. Este podcast, quiero decirles que no lo hago solamente por compartirlo, por saber qué hay. Lo hago por escucharme, porque a veces me hace falta tener esa voz consejera, y creo que también puedo ser yo.